Señores, la diputada Verónica Alonso, una mujer que realmente es animadora de esta campaña electoral, tal vez por su permanente actividad, ¿verdad? Que es característica no solamente en la campaña en sí mismo, sino que sí, Verónica Alonso ha sabido ganar espacios a través de un trabajo constante sobre varios temas que le interesan personalmente, pero personalmente en el sentido del bien colectivo, pero también, digamos, por un perfil que ha ido de alguna forma permitiéndole ser una figura identificatoria hoy del sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día. Jorge, un gusto como siempre estar acá. Gracias por acompañarnos. ¿De dónde venís? ¿Te levantaste temprano? Muy tempranito porque estamos a 30 días de las elecciones del 1 de junio, así que no hay ni un minuto de descanso y como dicen y hemos dicho nosotros, decimos en nuestro grupo, hay orden de no aflojar, así que sí, desde temprano y hasta últimas horas de la noche trabajando, pero con ganas. Sí, me imagino. Esta es una de las instancias realmente más atesoradas, es además un momento de la democracia espléndido, ¿verdad? Donde todos tenemos el mismo poder, el poder de elegir, y la opinión de todos y la convicción de todos vale igual. Es verdad, lo importante en esto también es transmitirle a la gente la importancia de las elecciones del 1 de junio. Ah, sí. Porque al no ser obligatorias, muchas veces, hay poca participación o en algunos casos, como están definidas algunas internas, ¿no? Donde los candidatos en algunos casos son favoritos. Y en este caso creo que lo importante de la gente es participar, que voten, no importa al partido político que voten, pero que voten, tomando en cuenta que el 1 de junio empezamos a elegir presidente. Más allá de que el último domingo de octubre y el último de noviembre es donde se definen, pero ahora empezamos a elegir y también se empiezan a elegir aquellos referentes, tanto en el caso nuestro, diputados, senadores, que empezamos también en esta contienda del 1 de junio a posicionarnos para los lugares de responsabilidad que asumamos después. Entonces, esta elección interna es muy importante ir a votar, es muy importante saber lo que está en juego por delante, ¿no? ¿Por qué hay que votar a Larrañaga y no a Luis Alberto Lacalle Pou? Primero, yo sé que ese no es el pensamiento. No. Es decir, pero ¿por qué es mejor Larrañaga que Lacalle Pou? Eso me gusta más. Por varios motivos. Cuando yo tomé la decisión de acompañar a Jorge, hoy lo digo más convencida todavía, después de todo este tiempo de trabajo juntos, estoy convencida que Jorge es el mejor candidato que puede enfrentar al candidato del Frente Amplio. Es el hombre que está mejor preparado para terminar con las mayorías parlamentarias. Las mayorías parlamentarias, Jorge, han debilitado al sistema democrático y yo lo he sufrido en carne propia estos años en el Parlamento. Las mayorías parlamentarias, se ha hecho un uso y abuso de esas mayorías, y más allá de que fueran elegidas legítimamente, porque fueron elegidas por el pueblo. El problema es que con esas mayorías uno tiene que ser mucho más responsable a la hora de usarlas en el buen sentido. Y no han sido así porque se han votado leyes inconstitucionales, leyes que le hacen daño a la ciudadanía. Y yo creo que Jorge es el candidato que puede terminar y sobre todo es el único candidato que puede unir a todos, no pensando en una fuerza política. Cuando gobierne no va a pensar en una fuerza política o en la fuerza que lo votó. Va a pensar en todos, que creo que ese es un gran error que se cometió en estos años también. Es un hombre que está comprobado en el Ejecutivo, que tiene experiencia, y eso no es menor. Tener experiencia me parece importante a la hora de tomar decisiones. Fue 2 veces intendente en su departamento, está comprobado en la gestión ejecutiva, no solamente en el legislativo. En el legislativo también tiene experiencia. Hace 3 legislaturas que es senador, donde trabajó en temas que son importantes para todos los que estamos preocupados por la seguridad y por la educación. Jorge fue el impulsor de los acuerdos multipartidarios de educación, tendiéndole la mano a Mujica cuando entendió que era necesario, que fue criticado eso por propios y por ajenos, el tender la mano al gobierno. Y para mí eso es un gesto de grandeza, más allá de las conveniencias políticas.
le tendió la mano a lo que él entendía que era bueno para el país. Y eso no es un tema menor en un gobernante que está pronto. Cuando nosotros decimos estamos prontos para gobernar, es porque Jorge Larrañaga está pronto de verdad. Hablabas de las mayorías parlamentarias, un tema sobre el cual, por ejemplo, el oficialismo se ha afirmado muchísimo, ¿no? Por lo menos en estos días, en estas semanas, la necesidad de conservar las mayorías parlamentarias. Tú decís que esas mayorías parlamentarias no han sido beneficiosas para el país. Por ejemplo, quisiera que te extendieras más a propósito de eso, porque las mayorías parlamentarias tienen un doble juego. Por un lado, le dan la seguridad al gobierno elegido por el pueblo, o al presidente concretamente, de tener respaldo para poder concretar las ideas que se supone él quiere, de alguna manera, concretar, realizar, o que anuncia que va a realizar. Eso es bueno para un gobierno. Por el otro lado está el ejercicio que se hace de esa mayoría parlamentaria, que puede ser el ejercicio del ninguneo de la minoría, o de hacer oídos sordos de la minoría, o el de llevar adelante de repente proyectos no suficientemente debatidos, pensados dentro del Parlamento, dentro del Palacio Legislativo. Decime un poquito más con respecto a esa necesidad. ¿No te gustaría a ti que Larrañaga ganara la elección y tuviera mayoría parlamentaria? Yo creo que lo importante acá es generar consensos, construir. Acá las mayorías se olvidaron de esas minorías que tienen que ejercer el contralor. Y a mí me parece que un gobierno también tiene que apostar a la transparencia, a ese contralor que el Poder Legislativo hace. Hoy el Poder Ejecutivo gobierna con esas mayorías parlamentarias y yo decía recién que hizo abuso de ellas. Y vamos a casos concretos, Jorge. A ver. La ley de responsabilidad penal empresarial. La ley de responsabilidad penal empresarial es una ley que generó incluso conflictos en el propio Frente Amplio, donde quedó demostrado que gobernó un sindicato y no un gobierno al que la gente eligió. Y esa ley es una ley que han dicho varios en las comisiones, una ley inconstitucional. Sin embargo, el Frente Amplio aprueba una ley sabiendo que le va a afectar no solamente a los empresarios, que es la búsqueda y el objetivo de esto, a muchos trabajadores, a muchísimos trabajadores. Que vengan otro caso, que vengan los ministros a sala, es un mecanismo de contralor que tienen las minorías, que tiene la oposición. Sin embargo, que hayan venido los ministros a sala fue a tomarle el pelo, no a los legisladores de la oposición, a la ciudadanía. Y tenemos los casos clarísimos de Pluna, donde se respaldó por parte de la bancada oficialista, sin importar si estaba bien o si estaba mal. Se respaldó a la bancada, a los ministros, por ser del mismo palo, por ser amigos, y no porque realmente estuvieran haciendo las cosas bien, porque después quedó demostrado una ley inconstitucional, un respaldo al ministro Lorenzo y a Caloya, que después terminó en donde terminó, producto de la justicia penal. Acá no es respaldar lo que sea, a costa de salvar a la fuerza política que gobierna. Porque lo que la gente está esperando es que uno sea serio con lo que hace. Ese es el uso bueno de las mayorías. Y así cada una de las leyes. La ley de marihuana, el propio Mujica lo dijo, si hay más del 60% de la población que está en contra, yo me voy al mazo y no apruebo esta ley. Sin embargo, las mayorías parlamentarias fueron encima de ese, ya no 60, fueron encima del 64 o 67% que dijeron las encuestas, y encima de la propia decisión quizás del propio presidente Mujica, que dijo en aquel momento lo que dijo. ¿Por qué? Porque las mayorías parlamentarias no pueden avasallar, no pueden, y yo he tenido varias conversaciones con compañeros del oficialismo, que en muchos casos se puede dialogar, con algunos lamentablemente no, producto de los radicalismos que creo que no le hacen bien al país. Y una expresión que a mí me quedó, me dice, bueno, hoy aguántense porque hoy somos nosotros los que mandamos. Claro que sí, pero mandar no es avasallar, mandar no es pisotear las voces, todas las voces. Yo creo que es necesario, a mí me parece mucho más productivo un parlamento que controle, que ejerza su poder de incluso generar consensos, porque va a estar mucho más equilibrado y mucho más nivelado
las decisiones que se tomen, las leyes que se aprueben, que hoy no ha pasado, ¿no? Verónica, ¿tienen la idea concreta, decidida, en caso de ser gobierno o de tener la cobertura parlamentaria en número suficiente como para derogar la ley de la liberalización de la marihuana? Bueno, cuando asumamos el gobierno el 1 de marzo, que así estamos trabajando para eso, vamos a analizar cómo va a quedar conformado ese Parlamento, qué mecanismos tenemos, cuál ha sido el avance, porque fíjate tú, Jorge, que después de este proyecto de ley, que primero era un proyecto de ley con artículo único, después terminó derivándose en esta ley que todavía muestra grandes improvisaciones, que todavía el gobierno, donde la ley tenía que estar reglamentada el 10 de abril, así estaba establecido el plazo reglamentario, todavía sigue sin estar reglamentada. Hay muchas más preguntas e incertidumbres que respuestas, que certezas. Nosotros hemos convocado a la Junta Nacional de Drogas, a la Comisión de Adicciones, para que venga a explicarnos, a contarnos en qué consiste cada uno de los puntos en la reglamentación. Y sin embargo todavía no ha pasado. Es decir que vamos a ver, la respuesta más seria que yo te puedo dar en esto es, vamos a sentarnos el 1 de marzo, ver en qué condiciones está este avance que se ha hecho con respecto a esta ley, y nosotros hemos dicho, lo ha dicho Jorge Larrañaga muy claramente, vamos a buscar derogar este proyecto que ya es ley, pero vamos a hacer algo mucho más importante que derogar la ley de marihuana. Vamos a llevar adelante una política integral de drogas que cuide a los jóvenes, no que genere lo que hoy genera, donde no se apuesta a prevenir, a educar y a rehabilitar. Yo te podría contar historias de vida de cientos, de miles de madres desesperadas cuando un hijo cae en el camino de las drogas, que nadie está libre. Yo soy madre, todos estamos con ese riesgo latente en el mundo y en el país que hoy vivimos. En alguna oportunidad, Verónica, hemos contado aquí la impresionante historia de una madre que nos contaba que tenía un hijo al cual no podía, el chico quería salir y no podía, y en sus periodos de abstención realmente eran dramáticos, y hasta que el chico le pidió algo: cuando veas que ya estoy en una etapa en que no me puede soportar, encadename. Llevó una cadena para que lo encadenara en la cama, es decir, para que lo tuviera allí. El chico quería recuperarse. Hoy es muy difícil recuperarse, porque la recuperación, como tú lo sabes, de una adicción tan poderosa es también una exigencia de profesionales competentes, y exacto, no es fácil, es caro además económicamente. Eso, Jorge, y eso es un tema cuando el gobierno habla de justicia social, de defender a los más vulnerables. Esto no estamos defendiendo, esta ley de la marihuana no es el camino. El camino es combatir con todas las fuerzas de la ley, de la Constitución, combatir la pasta base, que es la que nos está destrozando, no solamente a los jóvenes, sino también producto el tema de la violencia y la inseguridad. Combatir con todas las fuerzas el consumo problemático del alcohol. Esos son los dos problemas que tenemos que ponernos arriba de la mesa y entender que por ahí pasa el problema también de las drogas. No es con la ley de marihuana, no alcanza con decir que somos un país progre porque aprobamos una ley de marihuana que no resuelve los problemas. Los problemas es combatir la pasta base con toda la fuerza que sea necesaria, darle a las madres, a las familias, a los más vulnerables, que no pueden recurrir a los mecanismos y a las clínicas de rehabilitación, porque quienes tienen posibilidades pueden hacerlo, pueden llevar a su hijo a una clínica de rehabilitación. Lamentablemente una situación muy triste que deban vivir, pero quienes no pueden, que es la gran mayoría en nuestro país, ¿a dónde van? ¿Dónde golpean? Hoy golpean las puertas del gobierno y el gobierno no da respuestas, porque el portal amarillo o algunos otros mecanismos que puedan tener son mínimos, no han logrado. Están desbordados. Absolutamente, y hoy hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil, hay muchísimas ONG que hacen ese trabajo a esfuerzo propio, sin ningún respaldo del gobierno. Pero el gobierno en este tema ha fallado, y nosotros tenemos que darle la respuesta a esas familias, a esas madres, pero especialmente a esos jóvenes que necesitamos recuperarlos, a los que no tienen la posibilidad de disponer
de recursos económicos para la rehabilitación. No es con la ley de marihuana que vamos a encontrar la solución a eso. No es a través de la ley de marihuana que vamos a sacar a los hijos adictos de la pasta base y del consumo problemático del alcohol. Al contrario, vamos a meternos en un problema sin decirnos cómo van a salir esos jóvenes de lo que ya están, que es la pasta base y el alcohol. Verónica, los otros días estuvo el expresidente Valle acá y dijo: pobre el próximo presidente. Por varios motivos. Primero, él señalaba, bueno, una situación que algunos han llamado viento de cola, otros han llamado de bonanza o de viento favorable para la región, para toda la región. Han crecido todas las economías, hasta Haití creció. Sí, hasta Haití crecieron todos los países de América Latina, salvo Venezuela, ¿verdad?, que vive una situación complejísima. En el resto de los países de nuestra región, si comprendemos América Latina, ha sido expansivo, explosivo, ¿verdad? En algunos casos explosivo. Los cambios que se han producido, por ejemplo, en países como Perú, como Paraguay, incluso Bolivia, te diría, Colombia, ni que hablar, han sido muy fuertes. Por un lado está eso. Por el otro lado, él hablaba del poder sindical. Por el otro lado, él señalaba sobre la necesidad de medidas que van a ser muy difíciles de adoptar. En ese panorama, ¿qué optimismo le damos a la gente? Primero que nada, yo creo que el que gobierne a partir de marzo del 2015, que nosotros pretendemos que sea el Partido Nacional y Jorge Larrañaga, tiene que haber un cambio de actitud. Yo creo que más allá del tema económico, que no es menor, donde el país seguramente no viva estos años de crecimiento económico, tenemos que apostar a hacer un cambio en lo que tiene que ver con la matriz del desarrollo social, de apostar a darle dignidad a la gente. Y creo que eso depende en primer lugar de la cabeza, del que dirige, del capitán de un barco, por supuesto acompañado de todo un equipo. Y yo tengo fe en que Jorge Larrañaga lo pueda conducir a pesar de las inclemencias del tiempo que puedan haber en estos 5 años. Pero yo quiero, justamente, como el país no va a estar en esas condiciones, yo quiero a alguien que me genere certezas, certidumbres, y no alguien que profundice quizás los radicalismos que este gobierno, especialmente el Frente Amplio, ha venido promoviendo en estos años. Entonces, quiero que lo gobierne alguien que me dé certezas jurídicas, y creo que en estos tiempos, y tú lo decías muy bien recién, si algo se ha debilitado es esas certezas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fortaleza de los sindicatos. A mí me parece muy importante que los sindicatos puedan hacer sus reivindicaciones laborales, sus aumentos salariales, pero no puede un sindicato terminar mandando, como ocurrió, y te decía recién, el día que se votó la ley de responsabilidad penal empresarial, donde un referente del Zunca fue el que determinó la votación de un parlamento. La gente votó a un gobierno, no a un sindicato. Los sindicatos tienen que, así como tanto sea a nivel municipal, en el caso de ADEOM, como en cada rubro, tanto sea de la construcción, en la educación, por ejemplo. Los sindicatos no pueden terminar siendo los decisorios en un tema tan importante como la educación. Tiene que haber diálogo. Yo apuesto a que el próximo gobierno apueste al diálogo, no a la confrontación. Acá no se trata de una lucha de clases entre, ¿no?, que es la dinámica que parece que tenemos que vivir. Podemos vivir en un ámbito de cooperación donde unos y otros se beneficien. Pero también los sindicatos tienen que entender, por ejemplo, en el caso de la educación, que su trabajo tiene que estar medido, tiene que haber resultados objetivos, y que tienen que estar sus aumentos, sus reclamos, también atados a esos resultados. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, en la educación, un mecanismo como el ProMejora, donde los centros educativos puedan tener autonomías y puedan estar medidos
en su eficacia. Exacto, y eso va a ayudar, pero no puede ser que las reivindicaciones de los sindicatos sean las que terminen predominando solamente en la búsqueda del resentimiento y de la confrontación. Entonces, el país seguramente no tenga ese viento de cola. Lamentablemente en estos 10 años de crecimiento, que yo creo que es producto de lo externo, pero también le doy un crédito a algunas medidas que se han tomado en este gobierno. Sería injusto que en estas cosas uno analice todo blanco o negro. No hicieron nada. No, claro que sí. Quizás desaprovecharon y no hicieron lo que muchos economistas y especialistas hablan de las políticas anticíclicas. Lo que hacemos en casa, para que la gente lo entienda básicamente, lo que hacemos las mujeres seguramente en una casa, en nuestro hogar, es cuidar lo que tenemos, guardar un poco en el colchoncito para cuando vengan los tiempos que van a venir ahora, que seguramente no sean de tanta bonanza. Entonces vamos a tener el resguardo. Acá hicimos la procíclica, cuanto más tengo, más gasto. Y eso hace que uno no pueda prevenir en los momentos que se necesita. Ahí quizás hubo desaprovechada esa oportunidad. Pero yo creo que, y lo más importante del próximo gobierno, Jorge, también, además de construir y de apostar al diálogo, es mantener cosas que se hicieron. Acá nadie puede venir y romper todo y decir nosotros somos fundacionales, como incluso en muchos casos ha hecho el propio Frente Amplio. Acá hay cosas que se hicieron bien, vamos a seguirlas. Hay cosas que no se hicieron, bueno, hagámoslas. Pero no se trata de esta es mi pelota y yo hago lo que quiero, porque el país se construye entre todos, con todas las voces, y eso me parece muy importante para adelante. ¿Tú querés que la gente apoye a Jorge Larrañaga, no? Pero hay varias listas que están apoyando a Jorge Larrañaga. ¿Por qué deberían elegir la tuya? Bueno, cuesta hablar de uno mismo, ¿no? Sí, claro. Referenciar a uno a veces es difícil y hacerse autobombo no me gusta mucho, pero creo que somos un grupo de gente donde hay un gran bloque, un gran equipo, donde tenemos renovación, pero también experiencia, donde hemos trabajado estos años especialmente en los temas que quizás no están en la agenda política, pero que me parecen muy importantes para el día a día, en lo que tiene que ver con las políticas de familia, de apostar a la primera infancia, en lo que tiene que ver con las adicciones. Y en eso nosotros conformamos un grupo donde vamos a sacar más de 60 listas en Montevideo, con referentes sociales, en muchos casos, referentes barriales, que apuestan a su barrio. Nosotros hemos trabajado especialmente en las zonas más vulnerables de Montevideo, intentando ayudar a muchísimas familias, a muchísimas madres con hijos adictos, y todo ese trabajo nosotros no lo hacemos ahora en campaña electoral, lo venimos haciendo hace 4 años, porque si hoy uno entra a esos lugares donde estamos, Cerro, Santa Catalina, Casabó, Maracaná, 40 Semanas y muchísimos otros, si uno entra hoy, como hacen muchos, seguramente lo saquen a patadas. Y con razón, yo haría lo mismo. Nosotros venimos trabajando hace años, dándole a la gente, prestándoles el oído, tendiéndoles la mano, no prometiendo lo que no tenemos, no dando respuestas fáciles, porque hoy es fácil decir lo que van a hacer. El problema es qué se hizo durante estos 4 años. Por eso la gente tiene que evaluar el trabajo, no de 3 meses de campaña electoral, de 4 años de compromiso con la gente. Y eso es lo que nosotros hacemos, y es lo que queremos que la gente nos acompañe el 1 de junio y después las siguientes etapas que tenemos este año. ¿Con quién? Acompañando a Jorge Larrañaga, acompañando a este equipo que integramos junto con Pablo Iturralde, con Gustavo Silveira, con muchísimos compañeros en la lista 2014-2014, pero en más de 60 listas que van a salir, como hemos venido haciendo, a recoger los frutos, porque hemos sembrado en estos 4 años, así que los frutos se empezarán a ver ese 1 de junio. ¿Han tratado de comprender al votante uruguayo, al ciudadano? ¿Cuáles son los motivos que lo impulsan a votar o a elegir a alguien o a un partido político sobre los demás?
Y nosotros intentamos entender hasta donde somos capaces de qué es lo que siente la gente. Yo siempre me pongo en el lugar del otro. Hay que ponerse un poco en la ropa del otro. Hay que ponerse. Y nosotros como referentes, si queremos ser de verdad referentes políticos, lo importante es ponerse en la ropa del otro. Hay que ponerse en la ropa de esas familias que no ven posibilidades de un mañana. Bueno, hay que entender, y nosotros es lo que hemos intentado hacer en estos años. Yo creo que sí, yo creo que hay muchísimas familias en este país que se sienten que son castigadas fiscalmente, tributariamente, y que nadie los cuida. Claro. Bueno, ese es un punto que me parece muy importante atender y cuidar. ¿Van a suspender o van a continuar el apoyo económico que les ha dado este gobierno a los carenciados? Nosotros vamos a mantener las políticas sociales, vamos a mantener las ayudas a quienes la necesiten, pero no vamos a seguir manteniendo la compra de voluntades, jugando especialmente con las necesidades más elementales de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ayudar a todo el que lo necesita, pero vamos a darle a la gente lo más importante, que es dignidad y es libertad a la hora de tomar decisiones que tengan libertad. Hoy muchos ciudadanos no son libres de elegir porque están cooptados, los han metido en esa bolsa donde no pueden elegir libremente, dependen de otro, y eso no es verdadera justicia social. Justicia social es hacer que la gente pueda transitar el camino, ayudándolos en muchos casos, pero en otro que puedan salir caminando solos y no siempre con la ayuda que creo que no les permite prosperar, crecer dignamente. Hay gente que te pide, y en muchos de estos barrios que uno no puede, quizás no cree, pero pasa. Nosotros no queremos limosnas, queremos un trabajo, queremos que nuestros hijos puedan estar educados. Claro. Y eso me parece que es una señal importante de muchísimo, Jorge. Te asombrarías la cantidad de gente muy humilde que pide trabajo y no limosna. Señores, la titular de la lista 2014, la diputada por el Partido Nacional, Verónica Alonso, que apoya la candidatura del doctor Jorge Larrañaga, ha estado esta mañana aquí en Tiempo Presente. Gracias, Verónica. Gracias, Jorge, como la siempre. Seguimos. Seguimos. Hasta pronto, hasta pronto.